Hola, muy buenas tardes, comunidad universitaria. Estamos en un programa más de Estudiantiles al Aire en Radio WAPS. Les habla Miriam Bautista y es 26 de septiembre. Vamos a despedirnos de este verano mellivo sudcaliforniano en este mes patrio que también estuvimos celebrando. Recuerden que nos estamos sintonizando aquí en Comunicación Radio WAPS Facebook y por el 1180 de amplitud modulada, que nos estén ahí sintonizando en el 1180, pues por favor continúen con esta voz que ahorita les voy a presentar y nos va a acompañar, y estoy seguro que se van a deleitar también. Bueno, pues estimado de auditorio, deseamos pues que sigan teniendo una bonita semana, esta rica tarde que ya es mediodía, y vamos a iniciar entonces con la presentación, porque ya está aquí en pantalla nuestro acompañante, ¿no?, de la plática de hoy sobre pues algunas pautas del derecho mexicano, ahorita de que seguimos estando en el mes de septiembre, a propósito de esto, y también pues que nos platique un poco de dónde está ahorita como egresado, porque además pues tengo que siempre señalar a nuestros invitados. Él es el maestro José Caichi, que es egresado universitario de la licenciatura en Historia de esta universidad, y claro, también es jefe del Departamento de Participación Juvenil del Instituto Sudcaliforniano de la Juventud. Bienvenido, maestro, bienvenido a su casa. No, muchísimas gracias, doctora. Un gusto compartir siempre el espacio con usted, externarles un saludo a todos los miembros de la comunidad universitaria. Un gusto siempre estar en nuestra casa, porque yo considero esta institución pues mi casa al fin y al cabo. Aquí me formé y tengo una enorme deuda con esta institución. Entonces, en lo que se nos invite, en lo que podamos siempre sumar y colaborar, estamos en la mejor de las disposiciones. Y en efecto, pues siempre también sintiéndonos orgullosos de representar profesionalmente a la máxima casa de estudios del estado de Baja California Sur. Y claro, pues en el programa de Estudiantiles al Aire, recuerden que traemos también pues muchas muestras de nuestros orgullos mexicanos, ¿no? Ya trajimos a estudiantes que se han ido de movilidad estudiantil a países internacionales representando a nuestro país y a esta casa universitaria, y qué mejor que pues otra muestra con mucho orgullo de un egresado universitario, para que hablemos un poquito de, en el marco de todavía nuestras celebraciones de México, de la independencia, y cómo inicia el derecho mexicano. Estimado auditorio que nos están escuchando, si te parece, recordemos un poquito sobre este tema de la independencia con esta viñeta que traemos, y vamos a darle claro al maestro para que nos dé un poquito de las pautas de esta historia de nuestro derecho mexicano. Recordemos que los inicios del derecho mexicano, aunque ya en la nación se regía antes por las leyes creadas en la época de la colonia, pues estas fueron gradualmente sustituidas por leyes nacionales gracias justamente al movimiento independentista en 1810. Pero aquí le cedo la palabra al maestro Caichi. ¿Pero qué pasa? ¿Cómo realmente es que inicia la instauración de nuestro derecho mexicano, maestro? Bueno, primero habría que señalar que para hablar de derecho mexicano es única y exclusivamente con el México independiente. Entonces, previo a ello, de lo que podemos decir, era el derecho novohispano. Entonces, en el derecho novohispano nos vamos a referir a la serie de mecanismos, instrumentos y la forma de administrarse que se regió en el territorio de la Nueva España durante la administración virreinal que tuvo pues la metrópoli ibérica sobre el espacio hispanoamericano, no solo sobre la Nueva España, sino también los otros 3 virreinatos que conforman el imperio español en América. Bien es cierto que tenían una serie de mecanismos, de leyes para administrarse, pero hay un punto de inflexión que es muy considerable y que también repercute en el mismo proceso independentista de las naciones hispanoamericanas, que es el proceso de las reformas borbónicas. Hacia 1683, Felipe V, de la Casa de los Borbón, de origen francés, toma la corona española y con él asciende pues la familia real de los Borbón, cuya formación política viene del absolutismo francés. Entonces traen una nueva perspectiva de cómo administrar los espacios de ultramar, dígase los virreinatos, entre ellos pues nosotros naturalmente como la Nueva España y luego como México. Entonces, con esta serie de cambios que sufre la administración novohispana, la administración virreinal, se van a desarrollar una serie de mecanismos y ajustes en torno a los procesos fiscales, los procesos representativos. Recordemos pues que los ayuntamientos
ya fungían como un órgano administrativo fundamental, que fue lo primero que hizo Hernán Cortés al llegar a Veracruz, fundar el ayuntamiento de la Villa Rica de la Veracruz, a través del cual le dio legitimidad política y jurídica para realizar el proceso de la conquista, ¿no? De la conquista de México Tenochtitlán. Una vez conquistada, Tenochtitlan, se funda el Ayuntamiento de la Ciudad de México, y a través del Ayuntamiento de la Ciudad de México hay certeza jurídica jurídica y legal de que haya un órgano que administre este espacio a partir de que hay una población, de que hay una necesidad y de que hay una serie de intereses y de intereses y de necesidades de la sociedad que habita en estos espacios. Entonces, así transitó durante toda la administración virreinal. Producto de las invasiones napoleónicas a la península ibérica, se desata un periodo de inestabilidad política en la metrópoli, entre otras cosas porque quitan a Fernando VII y ponen a José Bonaparte. Los ibéricos convocan a una serie de reuniones para administrarse de manera autónoma en las provincias españolas, y del otro lado del Atlántico, en América, los americanos hacen lo mismo. Empiezan a convocar a una serie de juntas representativas de los notables de los espacios para administrarse de una manera autónoma. Entonces, ese es el antecedente más inmediato que hay del actual, o de lo que hoy podemos denominar como derecho mexicano, que era básicamente el derecho y la administración novohispana, es decir, la de la Nueva España. Ya veremos ahorita a continuación el proceso, pues, de la independencia y de cómo se fue articulando de alguna o de otra manera el entramado y la estructura política que actualmente nos rige en el país, ¿no? Vamos a hablar más o menos de 2 siglos de los procesos políticos que experimenta la nación y de las implicaciones que tiene, pues, en nuestro presente. ¿Por qué hablar de esto? El día de hoy, pues, tuvimos la oportunidad de compartir con los alumnos de Derecho de séptimo semestre. La maestra María nos dio la facilidad de abrirnos a su grupo, y trajimos al secretario general del 17º Ayuntamiento de La Paz, el maestro en Derecho Pavel Castro, nos estuvo acompañando, y les dimos una plática de la importancia del derecho en la administración pública a los jóvenes de Derecho y a los jóvenes de Derecho de séptimo semestre y de primer semestre que están llevando Derecho Mercantil en negocios. Entonces, lo que quisimos hacer es abrir un espacio de diálogo. Informarle a los jóvenes, expresarles un poco de la importancia que tiene el derecho para la administración pública. Al fin y al cabo, las leyes son las reglas del juego, básicamente. Entonces, de ahí la importancia de conocer el derecho y de conocer los mecanismos y los mismos procesos políticos que sigue una administración pública, porque el objetivo principal, pues, de esta administración pública es regular las actividades de los individuos en torno a un espacio territorial. Adelante, no, maestro. Yo quisiera seguir para no interrumpirle al auditorio okay. En el tema de la historia que estamos. Bueno, muy bien. Entonces, como seguimos, las invasiones napoleónicas derivan en un periodo de inestabilidad política en la metrópoli. Esa inestabilidad política se expande a los espacios de ultramar, es decir, a los virreinatos, Nueva España, el virreinato de Nueva Granada, el virreinato del Perú y el virreinato del Río de la Plata. Entonces, esa escisión política que se vive en la península repercute de este lado del Atlántico, y empieza a haber juntas locales de gobierno que buscan tener una autonomía política en relación a la metrópoli. ¿Por qué? Porque la metrópoli, entre otras cosas, estaba en manos de los franceses. El caso más importante de México es el esfuerzo que tiene el licenciado Primo de Verdad en 1808 en el Ayuntamiento de la Ciudad de México, convocando a una junta de gobierno que de alguna u otra manera busca la administración autónoma de la Nueva España, puntualizando la capital en la Ciudad de México. Entonces, es el primer esfuerzo. No se concreta ese primer esfuerzo y empiezan a darse movimientos separatistas a lo largo de los virreinatos. Va a estallar primero en el mes de mayo en el Río de la Plata el movimiento independentista, y para el caso de nuestro virreinato, de nuestro país, estalla hasta septiembre de 1810. En Dolores Hidalgo, pues, inicia el proceso de la lucha de independencia, aprovechando ahorita que tenemos el mes patrio. El 16 de septiembre se inicia el proceso de independencia y concluye en 1821, el 27 de septiembre. Entonces, mañana tenemos aniversario de la conclusión del movimiento independentista de México. Qué cosa muy curiosa. En México no inicia con un sistema republicano, México inicia con un sistema imperial.
El primer imperio mexicano, en la persona de Iturbide como emperador, se constituye de 1821 a 1824. Es hasta 1824, con el establecimiento del sistema de la República Federal, que se establece la Constitución, y es el primer gran esfuerzo por articular un tratado, porque yo creo que las constituciones son tratados sociales básicamente, tratados sociales que tratan de administrar pues a la población y a sus necesidades de acuerdo pues a lo que hay, ¿no? A esas justas necesidades. Entonces es hasta 1824 que se establece el sistema republicano federal en México y se establece la primera constitución. Había estado la iniciativa de Morelos con los sentimientos de la nación, pero como tal yo diría que el primer gran mecanismo es la Constitución de 1824. Que actualmente sigue siendo, ¿no? O sea, no. Sigue siendo un referente, digo, han pasado otras constituciones, ahorita las veremos a continuación hasta llegar a la que actualmente nos rige, que es una cosa muy distinta de la que era originalmente, ¿no? Y es natural, porque la sociedad que hizo esta constitución es muy distinta de la sociedad que tenemos hoy en día. Exacto. Entonces, como son pactos sociales, esos pactos sociales deben de atender a las necesidades de la sociedad que está reuniéndose bajo ese pacto. Ahorita que dice esta parte del trato o pacto o contrato social, creo que sí era, de verdad sí era importante, estimado auditorio, que volviéramos a esta parte de la historia, ¿no? Cómo empezamos a ser una sociedad organizada en términos de reglas o normas que no son unas normas que emanan del mismo pueblo, ¿no? Entonces era muy interesante que vinieras, la verdad, Keiichi, también a darnos este tono en este mes patrio de la parte histórica, y que al final de cuentas lo que estamos celebrando es eso, ¿no? Que hemos logrado caminar hacia la construcción de una sociedad que se busca comportarse, ¿no? Realmente lo que estamos hablando es de cómo vas a comportarte como individuo, como individua, por cierto, de acuerdo también a los siglos como van cambiando nuestras culturas o convenciones de relaciones humanas, el ambiente también, hay modernidad constitucional, por supuesto, y que tenemos que ir celebrando, yo creo, eso también cada año, no es un referente nada más de la actividad, de la fiesta, que es muy bonita, por supuesto, sino también esta parte otra que nos ha constituido como mexicanas y mexicanos, ¿no? Que es la Constitución, que creo que a veces queda muy dejada de mano como un hecho de que ya es un contrato, como dijiste, ¿no? Pero es un contrato, como dice bien, que se ha ido actualizando o modernizando de acuerdo también a nuestros contextos globales. Sí, en efecto, o sea, los mecanismos sociales son producto de la dinámica social que existe al interior de estos países, o del mundo, pues, en general, ¿no? Y focalizando puntualmente ahorita que estamos hablando de proyectos nacionales. Son un reflejo de los cambios que estas sociedades experimentan. No es cosa menor que el año que entra vamos a tener presidenta. Sea del partido que sea, va a ser presidenta. Son tendencias muy claras globales. Entonces eso nos deja ver que como sociedad, o mejor dicho, tal vez como humanidad, estamos transitando hacia una línea, ¿no? Entonces, la forma en que interactuamos, en que nos relacionamos, en que intercambiamos, en que dialogamos, atiende fundamentalmente a los cambios que la misma sociedad experimenta. Por eso yo también de alguna u otra manera decía que, aunque bien es cierto que la Constitución actualmente es muy distinta de la que originalmente se promulgó el 5 de febrero de 1917, pues es que también es un reflejo de que es una sociedad muy distinta la de ese tiempo a la que actualmente tenemos. Y es natural que sea distinto, porque han pasado más de 100 años. O sea, como humanidad no nos podemos mantener estáticos, pues no es lo idóneo. Pues el ser humano es un ente que busca el desarrollo, que busca la movilidad, que busca la interacción, y en esos procesos naturalmente vamos a estar cambiando constantemente. Claro. Entonces, para hablar un poquito de los cambios políticos que experimenta México a lo largo del siglo XIX, un siglo bastante agitado, entre otras cosas porque libras 3 guerras con el exterior, libras 2 guerras internas, libras un proceso de independencia, libras una dictadura de 20 años que experimenta hacia finales con el porfiriato. O sea, un siglo que por lo menos los historiadores lo decimos como el decimonónico, ¿no? O sea, un siglo bastante de puras penurias para el caso mexicano,
pero que de alguna u otra manera sentó las bases del México moderno, ¿no? Que vamos a encontrarlo ya con el Porfiriato. Entonces, después de ese primer ensayo, que es el primer imperio mexicano, se constituye o se adopta el sistema republicano federal, también por una serie de influencias exteriores, en este caso pues las logias masónicas, la influencia o el peso de personajes como un estadounidense que era embajador, que se me fue el nombre ahorita, y lo bueno que soy especialista en relaciones con Estados Unidos, pero se me fue el nombre del embajador, que trae la logia masónica yorquina y es la que influye para la instauración del sistema republicano en México. México se convierte al sistema republicano federal y en 1824 promulga su constitución. Su constitución va a estar en vigor 11 años y es en 1835 cuando cambiamos de la República Federal a la República Centralista. Es decir, que desde la capital se administran las provincias. Uh-huh. Eso naturalmente repercute en el proceso independentista de Texas, lo cual hace que haya vaivenes. Se propicia la guerra con los Estados Unidos, ya se había llevado a cabo la primera intervención francesa, y se adopta durante la guerra con los Estados Unidos, o se retoma, mejor dicho, el sistema de la República Federal. Retorna en 1846 en el contexto de la guerra con los Estados Unidos, termina la guerra, se pierde el territorio nacional, se firma el Tratado de Guadalupe Hidalgo y de alguna u otra manera México empieza a tener algo de estabilidad política, pero empiezan a vislumbrarse dos formas de cómo administrar el país. La pérdida del territorio nacional, es decir, la derrota con los Estados Unidos, evidenció que no había un sentido de cohesión nacional al interior de los habitantes de México. Es decir, había católicos, pero no había mexicanos. O sea, los individuos, los ciudadanos, no se identificaban como mexicanos, se identificaban como católicos. Y para muestra, ¿qué fue lo que utilizó Miguel Hidalgo para convocar a la rebelión o a convocar al movimiento independentista? La imagen de la Virgen de Guadalupe, porque la religión era un elemento de coerción nacional, o sea, hacía que las personas se identificaran como católicos, eran creyentes de la fe católica. Entonces, el hecho de la derrota con los Estados Unidos planteó para la sociedad mexicana, para los políticos mexicanos, la necesidad de construir un sentido de nación, de construir un sentido de ciudadanía y de patriotismo para los individuos que habitaban México. Empieza a verse también que hay diferencias en cómo gestar este proyecto, si a través de un sistema monárquico en el grupo de los conservadores o a través de un sistema republicano en el grupo de los liberales. Eso repercute en formas distintas, naturalmente, de ver la política, repercute en la guerra de reforma, ganan los liberales, no conformes con su derrota, los conservadores traen a Maximiliano y se libra la segunda intervención francesa en México y lo que conocemos como el Segundo Imperio Mexicano. Los liberales logran sobreponerse en un contexto internacional bastante complejo, se terminó la guerra de secesión, Prusia y el factor de los Estados Unidos volvía a la órbita internacional porque ya no estaban enfrascados en su guerra civil. Prusia se unifica, lo que hace que de alguna manera Francia se preocupe por Europa continental y saque sus tropas de México y se las lleve de regreso a Europa. Y entonces los liberales logran establecerse, logran sobreponerse, vencen al Segundo Imperio y se restaura el sistema republicano en México en la Constitución de 1857, que ya había sido promulgada posterior a las leyes de reforma. Que se me pasó a hablar de un poquito ahí de las leyes de reforma, pero era el proyecto político de los liberales, ¿no? Separar a la iglesia del Estado, porque habíamos dicho que la iglesia o la religión era ese elemento de coerción nacional, pero también representaba un elemento muy activo económicamente hablando en el país y naturalmente relegaba las acciones del Estado. Es decir, previo a las leyes de reforma no había registro civil. El registro que había era el de la fe católica, o sea, no había actas de nacimiento, sino fe de bautismo. No había, defunciones, o sea, registro de defunción, sino se te había dado, pues,
¿cómo se llama? Los sacramentos, etcétera. Entonces, todos los registros los llevaba a cabo la fe católica o la iglesia como institución, y el Estado no tenía la capacidad de hacerlo. Aparte de que la iglesia estaba metida en otros elementos como la salud, ¿no? Los sanatorios, por ejemplo, la educación, las escuelas, etcétera. Entonces, estaba metida en todos estos elementos que limitaban de alguna u otra manera el peso del Estado como órgano rector de un espacio. Se da la consolidación de la iniciativa liberal, fusilan a Maximiliano, se restablece la República. La historiografía mexicana reconoce ese periodo como la República restaurada por algo, porque se restablece el sistema republicano. Y muere Juárez, asume el poder Lerdo, y ya empieza a aparecer en escena Porfirio Díaz. Porfirio Díaz hacia 1876 se levanta con el plan de Tuxtepec, y hacia 1877 toma la presidencia del gobierno de México y va a gobernar de manera directa o indirecta hasta 1911, que renuncia con el estallido de la Revolución Mexicana. ¿Qué pasa durante el gobierno de Porfirio Díaz? Pues son más de 30 años. Entonces, ¿podríamos hablar de una dictadura? Para algunos autores sí, para otros autores es más que nada un gobierno autoritario que gobierna bajo el principio de la autoridad. Recordemos que Porfirio Díaz era un militar. Entonces, yo ahí tengo mis puntos delicados de cómo abordarlo, pero sí considero que fue un gobierno autoritario que monopolizó el poder político en torno a la figura de Díaz y del grupo que lo rodeaba. Entonces, la libertad política se fue limitando conforme el porfiriato se fue desarrollando. Y conforme el porfiriato se fue desarrollando, los jerarcas que asumieron el poder, junto con la figura de Porfirio Díaz, pues se fueron haciendo viejos también. Entonces, no hubo también un cambio generacional, que también es importante que entendamos los cambios generacionales, porque reflejan las perspectivas de cómo una generación interactúa y cómo se ve en su realidad, cómo interpreta su realidad, cómo pretende modificar su realidad. Entonces, eso es importante que lo veamos. El país no experimentó un cambio en esos 30 años en torno a la generación que gobernó el país y al grupo de poder que asumió el poder junto con Porfirio Díaz. Y esa monopolización de lo político en torno a ese grupo generó muchos malestares, muchas inconformidades que se desencadenan en la Revolución Mexicana, ¿no? Que son las alicientes que propician el movimiento revolucionario en México, que no es cosa menor. La primera revolución social del siglo XX en América Latina. Tenemos una revolución que es un caso mundial muy específico, que ha llamado la atención de investigadores de todos lados del mundo, porque yo diría que estamos a la par, aunque no éramos socialistas como la rusa o la cubana, pero el caso de la Revolución Mexicana es un paradigma muy complejo de entender. Y hay quienes yo tengo pocos años dedicándome, ¿no? Menos de 10, pero ahí conozco mis profesores que tienen toda su vida estudiando la Revolución Mexicana, ¿no? Y que de ahí deriva la conformación del nuevo sistema político que se da en México, que se da con la Constitución de 1917, que es el nuevo pacto social en el que se asegura la propiedad de la tierra, el derecho a la educación, etcétera, y que da como producto la conformación política de un sistema, de un partido de Estado que gobierna este país por más de 70 años, ¿no? Con sus cambios, ¿no? de PNR a PRM y luego a PRI, pero que de alguna u otra manera generó una institución que monopolizó al poder político del país en torno a una institución, ya no en torno a una persona, sino ahora sobre un organismo, sobre una institución. Y ya de ahí se da la apertura democrática desde el 2000, y ahorita pues tenemos un gobierno que se dice ser de izquierda. Ay, qué resumen. Espero que el auditorio esté pues llevando ameno esta conversación. Sí, gracias, maestro. Yo en realidad más que seguir como que en la opinión de
de la historia, más bien también como hacer un referente de que recordemos siempre nuestras coyunturas internacionales, ¿no? Casi todos los gobiernos o los procesos para la conformación de este sistema mexicano siempre es con relación a lo que estaba pasando en el exterior. Entonces, creo que el maestro, espero que les haya gustado bien a detalle la plática, muchas gracias, porque platica muy ameno desde lo internacional, que con la Nueva España, y luego en lo del porfiriato, que yo sí quería matizar un poquito. Recordemos que es un siglo donde se estaba instaurando el sistema moderno capitalista, entonces era obvio que tanto este país como en América Latina estaba muy fuerte pues la máquina para establecer un sistema moderno capitalista, un poco colonial, pero bueno, al final de cuentas, aunque afortunadamente hubo una transición de más libertades o igualdades para todos y todas en la Constitución, creo que al final de cuentas algo sí dejó, ¿no? Que fueron como las bases del desarrollo de las comunicaciones y comunicaciones y transporte, creo que es lo que siempre se enfatiza nada más en ese periodo, y así vamos, creo que, como sí lo dijiste por ahí, sí vamos experimentando, porque creo que al final de cuentas se está construyendo para que todos y todas vivamos en este país, y por lo tanto con base en lo que todos necesitemos vamos a ir mejorando o garantizando las igualdades, ¿no? Las garantías individuales, que yo pues para cerrar sí quisiera que lo comentaras, cómo vemos ahora nuestra Constitución. A mí se me hace muy moderna en muchos ambientes, porque incluso aquí para el Estado, ¿no? Hemos actualizado muchas cosas de discriminación, por ejemplo, que estaban por ahí. Sí, digo, naturalmente la sociedad cambia y en ese cambio vas visibilizando a quién no estás atendiendo de la manera en que deberías estar haciéndolo. Y últimamente, diría yo, desde 1980, se ha visibilizado mucho las luchas sociales de las minorías. Dígase la lucha social desde la mujer, por el género, los afromexicanos, los afroamericanos, los afrodescendientes, los grupos indígenas. Es decir, hay una serie de esfuerzos por tratar de integrar a estos grupos vulnerables y sus demandas, las personas que tengan alguna u otra discapacidad. O sea, también, al fin y al cabo, lo que queremos es una sociedad incluyente. El proyecto de nación, desde su origen, bueno, no desde su origen, pero por lo menos desde el siglo XIX, lo que pretende es integrar a todos los individuos en un proyecto junto, en un proyecto nacional, en un proyecto en el que todas y todos quepan. Entonces, lo que se está haciendo es, a través de las luchas sociales, de las demandas sociales, es visibilizar las necesidades de estos grupos y pues tratar de desarrollar los mecanismos que favorezcan su integración. Pero no solo su integración, sino su incorporación también. O sea, porque no es lo mismo integrar que incorporar. Yo creo que incorporar es nada más... Voy a poner un ejemplo muy burdo, que es la mezcla que hace uno para hacer hot cakes. Pues uno puede incorporar los huevos, la leche, la harina, lo que sea, pero no lo puede agregar, pero no lo estás incorporando. Entonces, para incorporarlo hay que mezclarlo. O sea, hay que dar las facilidades para que se integren los elementos. Entonces, eso es lo que yo creo que se estaba haciendo. Buscar que se respeten las garantías individuales de los habitantes, buscar conformar un Estado de Derecho en este país, porque una de las cosas fundamentales que tuvo la segunda mitad del siglo XIX mexicano es que en esa monopolización de la política en torno a un aparato de Estado, un partido de Estado, fue que la rigidez política se fue haciendo más marcada hasta tener un Estado policíaco, básicamente, en el que no respetaba las libertades individuales de los individuos. Entonces, ahí hay un problema pues de origen. Y tratar de sortear eso en un país como el nuestro, en una región del mundo como la nuestra, como Latinoamérica, pues es complejo y toma tiempo. Las cosas se están haciendo, creo, sí. Se ha hecho mucho, sí, pero queda muchísimo más por hacer. Y que tomemos partida en ese queda mucho por hacer es comprometernos a ser partícipes del cambio. Pues. Sí, ahorita que lo dijiste, pues precisamente la invitación es, lo volví a decir, dejamos por allá del lado la Constitución, acérquense a la Constitución, es una carta magna, o sea, nos otorga garantías, es el instrumento por excelencia para cualquier
situación de discriminación o falta de libertades y está muy claro, además de los cambios generacionales, que yo cada vez veo sí muchas juventudes involucradas en este ejercicio, sobre todo de las libertades y los procesos pacíficos también, muy importante. Entonces, lo que se está construyendo a través de estos sistema mexicano, creo que al final es una cultura de paz, ¿verdad? Porque no vamos a regresar a una época como, incluso no de la Gran Tenochtitlán, que estaba todo perfectamente organizado, sino antes, ¿no? De las cuevas y que no sabemos ni por dónde, o las grandes episodios de guerras, ¿no? Y desafortunadamente decesos que hay, sino al contrario, ¿verdad? Caminar hacia una cultura pacífica, y creo que la Constitución dota de esa herramienta para lograrlo, mientras estemos todos y todas pues trabajando en esas igualdades, en esas libertades, en esa responsabilidad por el respeto. También creo que la base de la cultura de la paz va a ser sin duda pues el respeto, tratarnos con respeto, tratarnos bonito también. Y pues para muestra un botón, ¿no? ¿Verdad? Un egresado que también viene con mucho respeto también para su casa y regresarle un poco de su responsabilidad universitaria al revés, de lo aprendido y del conocimiento indudable como profesionista. La verdad le felicitamos siempre. La vez pasada también nos diste otra platiquita y esta también muy importante la intervención. Y además pues para cerrar, como muestra de su crecimiento profesional, también quisiera darte la voz para que también platiques, ¿no? De esta otra punto donde estás en tu etapa ahorita ya como profesionista en el instituto. Algunos mensajes, algunas convocatorias que quieras también compartirnos a la comunidad universitaria. Muchísimas gracias. Pues como a mí me toca estar en la jefatura del Departamento de Participación Juvenil, lo que he tratado de hacer y que he hecho de alguna u otra manera desde que llegué al cargo que actualmente ocupo es abrir espacios para los jóvenes. O sea, y tiene mucho que ver también con lo que mencionaba con anterioridad, que es la perspectiva generacional. O sea, nos toca toparnos en la administración pública con que los cargos de mayor responsabilidad están siendo ocupados por personas de una edad muy avanzada. Entiendo que también es por la experiencia, que también por muchas cosas, ¿no? Coyunturales que se dan en los procesos, pero también la gente joven tiene mucho que aportar, pues. Entonces, que se faciliten los espacios para que nosotros los jóvenes aportemos en la construcción de una sociedad de paz, de una sociedad más equitativa, de una sociedad del respeto. Una de las iniciativas que he tenido desde que llegué al instituto es traer los conversatorios. ¿Por qué? Porque entiendo que los conversatorios son espacios de diálogo y es solo a través del diálogo que nosotros conocemos al otro y que nosotros lo identificamos y a partir de que lo identificamos lo respetamos. Es fundamental. Si nosotros no nos comunicamos, no intercambiamos perspectivas, no conocemos al otro. Y si no conocemos al otro, es muy difícil que lo respetemos porque estamos partiendo de un espectro de ignorancia, ¿no? Y es normal. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Conocernos entre nosotros, interactuar entre nosotros y ser participativos. Mi departamento en el nombre lleva la penitencia. Entonces, como a mí me toca llevar a cabo los procesos de participación juvenil, lo que quiero abrir, son espacios donde los jóvenes formen de una manera activa la sociedad, o sea, que tengan un impacto en su sociedad, porque no debemos deslindarnos del orden de lo público. O sea, lo público es algo que nos atañe a todos, por algo es público, y por ende tenemos que tener participación, tenemos que ser activos, tenemos que tener congruencia también en lo que decimos, pero en lo que hacemos. Entonces, por ejemplo, el mes pasado, en agosto, tuvimos el Festival de Arte y Cultura ahí en el Malecón, un evento muy bello, muy mejor de lo que esperábamos, la verdad, me quedé muy feliz con el evento. Todo. Exacto. Ahora, ¿qué hicimos para el mes de septiembre? Bueno, hicimos un torneo estatal de freestyle en el que hubo eliminatorias en los 5 municipios. Ya se llevó a cabo la de La Paz, la de Comondú y la de Los Cabos. En próximos fines de semana va a ser en Mulegé y en Loreto. Porque entendemos también que la música es una expresión artística de los jóvenes, ¿no? Es su manera de expresarse. Digo, naturalmente va a haber palabras que no nos agraden tanto, perspectivas, pero también el respeto es entender que las otras personas piensan de otra manera, ¿no? Y podemos no compartirlo, pero podemos alcanzar a ver
que te voy a respetar en la manera en la que tú pienses, ¿no? También entendiendo que esa persona, aunque no piense de tu manera, tiene que respetarte también a ti. Entonces, lo que nosotros estamos tratando de hacer es buscar espacios de expresión artística para los jóvenes, pero también de participación política. O sea, ya viene el Parlamento de la Juventud en el mes de octubre, el 3 de octubre se abre la convocatoria y el Parlamento se lleva a cabo en noviembre. Entonces, también que los jóvenes se vayan empapando, que vayan conociendo los procesos legislativos que hay, ¿no? O sea, y también la división de poderes, ¿no? El ejecutivo y el legislativo y el judicial. Entonces, es importante que vayan viendo cómo son los procesos de participación política. Que derivan de este derecho mexicano. Exacto, o sea, también, por ejemplo, el hecho de traer estas actividades a la universidad es para que los mismos estudiantes cobren conciencia del valor que tiene su participación y que su participación sea activa, que su participación sea constante, que también su participación sea responsable, porque tenemos que ser responsables de lo que hacemos, ¿no? Sí, disciplinados y comprometidos. Sí, entonces lo que estamos buscando es espacios donde los jóvenes se desarrollen, desde la cultura de la política, desde la cultura de las artes, desde la cultura del emprendimiento. La Fábrica de Economía Solidaria ya está echada a andar y tenemos ahorita actualmente capacitación para los jóvenes emprendedores sudcalifornianos. Entonces, encuentren en la fábrica un espacio para el desarrollo de su emprendimiento, de su marca, su producto, de su servicio, lo que ofrezcan, vaya. O sea, lo que nosotros pretendemos es brindarle facilidades a los jóvenes, pero que los jóvenes las aprovechen. Porque decía Mark Twain que termina uno arrepintiéndose más de lo que no hizo que de lo que hizo. Entonces, no dejen pasar el tren, porque cuando quieres tomar el tren y ya se te pasó, es verdaderamente complicado. Yo muchas veces no entendía en la universidad porque tenía compañeros de que a todo lo que los invitaban iban. Y yo, la verdad, de alguna u otra manera sí decía, qué flojera ir a todo, ¿no? Porque no decían que nunca decían que no. Y ahora que estoy fuera, entiendo las facilidades que eso permite, los espacios que te abre, la ayuda, la colaboración. Colaboren también, es fundamental. Apóyense. Siempre unidos se puede hacer mejor las cosas y más grandes las cosas. O sea, aprendan a trabajar en equipo. Es natural que no te caiga bien todas las personas con las que laboras, porque somos personalidades distintas, pero hay que aprender a trabajar en equipo. Hay que aprender a construir comunidad, hay que aprender a construir unión social, pacto social, tejido social. Sobre todo ahorita que lo decía en torno a la cultura de la paz, vivimos en un país extremadamente violento, ¿no? Extremadamente complejo también. Entonces, si fomentamos la cultura de la paz, aprendemos a conocer al otro, aprendemos a respetarlo, obviamente, y aprendemos a trabajar con el otro. O sea, eso es algo que nos hace falta mucho. O sea, participar, ser activos, ser ciudadanos y no ser habitantes, pero en colaboración con todos. Pues nada, o sea, invitarlos a los espacios que se están abriendo en el instituto. Les digo, vamos a tener los eventos de cajón, que son los conversatorios mensuales. Vamos a tener jornadas de reforestación para el sur de la ciudad. Vamos a estar ahí tratando de embellecer un poco los parques de nuestra ciudad, porque también entendemos que el espacio público tiene que estar en mejores condiciones para la comunidad. O sea, que los chicos, que las familias sepan que el parque está bonito y que les guste ir, y que a partir de que les guste ir, cuiden el mismo parque, lo mantengan limpio, cuiden la infraestructura. De repente ahí, si alguien nos hace el favor de regar un árbol con un cubetazo de agua, que alguien riegue otro, que alguien recoja. O sea, todo se puede hacer si trabajamos en comunidad, si trabajamos en colaboración. Entonces, lo que queremos hacer es concientizar a los jóvenes de la importancia de estos espacios para que sean ellos mismos quienes los cuiden y que fomenten en sus futuras familias el cuidado de estos espacios. Porque lamentablemente estamos viendo cómo el espacio público se está desplazando frente a la propiedad privada, pues, y ya cada vez tenemos menos espacios públicos, pues. Entonces, las actividades que el instituto está haciendo van en el sentido de concientizar a las juventudes, de que aprovechen los espacios que generamos, de que también de alguna u otra manera abonen ellos en la construcción de una sociedad del bienestar. Creo que a todos nos gusta estar bien, creo que todos queremos estar bien, creo que todos queremos un mejor La Paz, un mejor Baja California Sur, un mejor México, ¿no? Entonces, todos podemos formar parte de eso, nada más que hay que echarle ganas, pues, o sea, nos va a costar trabajo a todos, pues.
Pero además tenemos una gran estructura, ¿no? O sea, la Constitución no es solo el texto, ¿verdad? No es un pedazo de historia construido así como lo ha platicado el maestro, es una, y no son un listado de normas nada más, son convertidas en estructuras, en espacios, en municipios, en delegaciones, en tu delegación, ¿no? En tu administración, en tu elección que hayas hecho como administración, y es necesario ocuparnos de esos espacios. Esa es la invitación para también la preparación que viene, que es la vida adulta, ¿no? Porque la juventud está muy bien, pero les quiero recordar. No, me refiero que es parte, esa juventud te la vas a llevar en un crecimiento adulto muy poderoso y vas a ser un adulto muy potente para cambios que te van a tocar seguramente ahorita que estamos justo en esta promoción de el relevo intergeneracional o el diálogo intergeneracional, es para irnos preparando para esta etapa adulta también, y esa es la invitación, ¿no? Entonces Kaichi, un maestro ya egresado de la universidad, en su etapa también juvenil, pero que seguramente tiene mucho que dejarles como experiencia de ahorita ya en esta otra vida del trabajo, ¿no? Que también por ahí en Estudiantiles tratamos de promover la cultura del empleo, no en el sentido de ocúpate y no vivas tu vida, ¿no? Sino más bien qué va a pasar cuando entre en este campo laboral de vida. Bueno, pues a lo mismo, vamos acercándonos a nuestras garantías otorgadas por esta Carta Magna, conozcan la Constitución, conozcan sus instituciones, también, la Casa Universitaria tiene sus espacios de ayuda, de apoyo y de gestión para su desarrollo profesional, y pues espero que lo vean así, para muestra un botón, este programa de Estudiantiles al Aire, que es del Departamento de Servicios Estudiantiles, un proyecto de acercamiento a los servicios y también de sensibilización, y a través de qué, pues de más voces orgullosamente universitarios, egresados y ya profesionistas. Entonces espero que les haya gustado esta plática que nos regala de la parte de como docente, porque también es profesor, por cierto, aquí en la universidad. Saluda a tus estudiantes además. Punto extra, si dicen que vieron al profe. Que eres la otredad de ellos, así que es muy importante también que se vean, ¿no? En esa otra parte ya como juventudes activas en la administración pública, por ejemplo. Claro, yo creo que siempre uno, desde el lugar que ocupes, tienes que sumar, ¿no? Tienes que aportar. A lo mejor podrás tener la posibilidad de hacer todo tú solo, pero también te va a tocar trabajar en equipo con otras personas. Y siempre que se trabaja en equipo hay que tratar de aportar lo más que se pueda o de sumar, pues, o sea, los esfuerzos colectivos siempre van a impactar más que los individuales. Sí, por eso siempre que a mí me invitan de cualquier cosa de la universidad, ya no le digo que no, también porque es una institución que le tengo mucho cariño y mucho aprecio, pues, o sea, aquí me formé, de alguna u otra manera aquí tengo grandes amigos, grandes alumnos, grandes maestros, entonces aprende uno constantemente, y eso es otro elemento importante, tengan la disposición de siempre aprender. Uno no sabe de quién va a terminar aprendiendo, entonces tengan la disposición de siempre aprender, porque siempre va a haber alguien que te va a enseñar algo. A lo mejor no es algo profesional, a lo mejor es lo que implica la vida, ¿no? Lo que decía ahorita del proceso de ser adulto, pues es parte natural de la vida. Entonces, a lo mejor un niño te termina enseñando muchas cosas. Yo he aprendido muchas cosas de mi sobrino, ¿no? No me tocó tener hermanos menores, pero tengo un sobrino de 6 años, de 7 años, y le he aprendido mucho al niño. Claro. Entonces, sean abiertos a aprender, sean abiertos a participar, pues externarles que en el Instituto Sudcaliforniano de la Juventud tienen un amigo, un aliado, una casa. Nos encontramos ahí en Isabel la Católica, esquina Melitón Albañez, Colonia Los Olivos, para fácil referencia, atrás del autosón de la 5 de febrero. ¿Y la red social? Y la red social es, nuestro Facebook es Instituto Sudcaliforniano de la Juventud. Ahí pueden consultar nuestras convocatorias. Pueden acercarse si quieren realizar servicio social con nosotros. Ya también, están comunidades receptoras. También tenemos ahí espacios para los de comunicación, para los de diseño gráfico, para los de diseño, para los de derecho. Sociales, para sí, o sea, tenemos espacio para todos. Digo, yo soy historiador y acabé ahí, entonces para que se den una idea de que hay cupo para todos. ¿Qué es abrirse? El punto también es que vayan practicando y que en las prácticas profesionales también lleven una orientación de personas que los vamos a acompañar en ese proceso formativo. Le mencionaba antes a la maestra de que iniciáramos
que yo entendí en la universidad que es un proceso muy autodidacta, en el que uno se está autoformando, ¿no? Tienes la orientación de los maestros, los planes de estudio, tus compañeros y lo que sea, pero ya la universidad es muy individual, creo, para los alumnos. Entonces, aprovechenla en la medida de sus posibilidades, háganlo. Yo me voy muy feliz de esta escuela porque aproveché muchísimo el tiempo que estuve aquí, ¿no? Y creo que se ve en cómo he desempeñado mis espectros o mis facetas laborales en la Ciudad de México y aquí. Y sé que siempre he dejado bien parada la universidad porque tengo una deuda con esta institución, ¿no? Esta institución me dio muchísimo y en lo que yo pueda apoyar, pues voy a tratar de hacerlo, pues porque representa a nuestro estado, representa a nuestra sociedad y es un nicho del conocimiento, es una institución que tiene un eje humanístico. Entonces, a partir de eso, pues tenemos que aportar. Y nada, concluir reiterándoles la invitación ahí al instituto. Está la fábrica por si la desean utilizar como centro de reuniones. Ya vamos a estar sacando las convocatorias para la capacitación de los emprendedores, los apoyos económicos que va a haber para los emprendedores. Ya se va a abrir, yo sé que aquí en la universidad no hay psicología, pero ya se va a abrir también curadamente para 2024, entonces ya se pueden empezar a postular quienes sean psicólogos. Entonces, hay espacios. Sí, también ese es un espacio público. Sí, o sea, hay espacios y lo que queremos es que los jóvenes los aprovechen. Excelente. Los aprovechen de la mejor manera. Complementar, seguir construyendo más semillitas a tu proyecto, pues aquí estamos. Bueno, pues muchas gracias, maestro. Muy buenas tardes a nuestro auditorio que nos estuvo siguiendo aquí en Facebook. Si lo van a ver una transmisión, si lo están compartiendo, adelante con tus estudiantes, compañeros. Y pues nos despedimos de su programa hoy, martes 26 de septiembre. Y el próximo martes ya tenemos también para ti preparado otro programa más, también muy sensible y muy bonito, con el tema de estos compromisos del servicio social precisamente y estas juventudes que trabajan en proyectos con un sentido también ambiental, que es otra parte de la cultura ambiental muy importante por ahí, y se los vamos a traer esta conversación sobre este proyecto de servicio social a cargo del maestro Víctor Eduardo Sevilla Hunda, que estará por aquí platicando con ustedes. Así que nos acompañan el siguiente martes y nos despedimos. Gracias, maestro Gaichi, pues bienvenido cada vez que pueda darnos una cápsula, y está muy interesante siempre la línea de la historia, pues no, la historia ni es pasado, ni es presente, ni es futuro, es una cosa un poco extraña, ¿no? Ahí, sí. Siempre está y es bonito seguir platicando también obviamente de nuestra historia en México. No, y agradecer, doctora, siempre la invitación, y reitero, en lo que podamos apoyar y sumar, estamos en toda la disposición de hacerlo. Un saludo a toda la comunidad universitaria y coman frutas y verduras. Excelente, con eso nos quedamos. Nos vemos. Muy buenas tardes.